Y yo quiero hablar esta noche bajo el tema: el ungido anda vestido de ovejero. El ungido anda vestido de ovejero. Mira, cuando yo leo una historia, yo busco entender el personaje a mucha profundidad. Yo busco comprender, ya sea un personaje bíblico de algún libro que esté leyendo, yo quiero entenderlo. Quiero hasta el punto que yo me imagino hasta en la posición de ese personaje. Yo quiero, ese ejercicio me ayuda como a entender el personaje. Y yo trataba, mientras leía esa historia, yo trataba de imaginarme a David. Cuando David, su padre, lo llamó a que él fuera a llevarle alimento a sus hermanos. Yo me imagino el corazón de David. Yo siento el corazón de David ardiendo por soltar esos panes, por soltar esos granos tostados y por tener una espada en la mano. Yo me imagino a David desesperado por estar en la guerra junto a sus hermanos. Y porque te quiero decir esto: el corazón del ungido arde por su asignación. El corazón del ungido arde por su llamado. Mira, yo no sé si tú te has dado cuenta, cuando los músicos van a otro lugar donde hay otros músicos tocando y ellos no están tocando, tú lo ves que están inquietos. Y no es porque quizás no sabemos servir desde abajo, es que sentimos una atracción hacia nuestro instrumento, sentimos una atracción hacia nuestra asignación. Así hace el corazón del ungido. El corazón del ungido arde por estar en su asignación. Cuando tú veas a una persona que ha sido llamado a predicar y tú lo veas apático, tú lo veas sentado y tú no lo veas con ese interés de predicar la palabra, hay un problema. Porque el corazón del ungido arde por su llamado. El corazón del ungido arde por su asignación. Pero mira, hay momentos donde Dios nos llama, donde Dios nos da, nos marca, nos da un llamado, pero la realidad del proceso no se parece en nada a la promesa que Dios nos ha dado. Te lo voy a explicar de la siguiente forma. Dios te dice que vas a predicar a las naciones, pero al único que tú le predicas es al espejo, a ti mismo frente al espejo. Dios te dice que tú vas a hablarle a multitudes, pero al único que tú le prediques es a ti mismo frente al espejo en tu casa. Dios te llama que tú vas a liderar, pero la gente en tu entorno te rechaza. Dios te dice que tú vas a hablarle al pueblo, pero tú bien sabes que tú no tienes las herramientas para elaborar la palabra, para elaborar una idea de manera concreta. Y ahí es cuando el proceso no se parece en nada al llamado. Y tú puedes ver hombres de Dios en la Biblia, que en los cuales Dios llamó, que Dios le decía los planes que tenía para con ellos, pero su realidad momentánea no se parecía en nada a lo que Dios estaba determinando para ellos. Porque es que Dios no nos mira conforme a como nosotros somos hoy en día. Dios nos mira conforme a como ya Él lo ha predestinado, conforme a como ya Él nos ha marcado en la eternidad. Tú y yo no podemos ver como estamos ahora, pero ya en los ojos de Dios, si Dios determinó mucho antes del vientre de nuestra madre que vamos a ser profetas a las naciones, Dios no te va a llamar por tu nombre, Dios te va a llamar por profeta a las naciones. Y Jeremías no comprendía eso. Jeremías decía: pero ¿cómo yo? Yo soy un niño. Y cuando sucede eso, de que nuestra realidad no se parece en nada a nuestro llamado, nosotros nos frustramos. Nosotros empezamos a ver el proceso, nosotros empezamos a verlo como un rechazo. Nosotros empezamos a ver que Dios nos está formando, y nosotros empezamos a ver que es que la gente nos está rechazando. Y hay una cualidad de Jesús que yo quisiera tenerla. Que Jesús, cuando Pedro le dijo: no vaya a la cruz, maestro, Jesús no estaba viendo a Pedro. Jesús estaba viendo lo que quería impedir el propósito por el cual Él vino a la tierra. Y eso es una cualidad que tú y yo carecemos hoy en día. Que si vemos que Dios está utilizando a alguien para cerrarnos ciertas puertas, nosotros nos
atacamos a esa persona y no vemos que Dios está formando algo en nosotros. Y Jesús no estaba viendo a Pedro. Jesús estaba viendo a Satanás queriendo impedir que no fuera a la cruz. Pero hay algo interesante, y es que nuestro carácter es probado cuando el proceso contradice la promesa. Nuestro carácter es probado cuando el proceso contradice todo lo que Dios te ha dicho. Me imagino en esa historia que tú y yo leímos, ese David que estaba de ovejero, que estaba haciendo mandado, ese David ya estaba ungido. Ese David que tú y yo estamos leyendo, que está haciendo mandadito, yendo a llevarle comida a sus hermanos, ese humilde que vemos ahí, ya estaba ungido. Y tú y yo carecemos, ¿sabe de qué? De cuando nosotros vemos ciertas oportunidades, muchas veces queremos engancharnos. Y yo digo que ejercer el ministerio a destiempo es tan peligroso como ejercerlo sin ser llamado. Si tú y yo ejercemos el ministerio sin la formación adecuada, es más peligroso que el que lo ejerce hasta sin ser llamado. Y David, ese que tú y yo leemos, había sido ungido. Y ese que fue siendo ungido a llevarle comida a sus hermanos, ese mismo fue el que tuvo de vuelta su asignación de ovejero. Por eso el ungido andaba vestido de ovejero. Mira, y nosotros creemos, cuando escuchamos la palabra ungido, inmediatamente en nuestra mente se nos pasa fama, exposición, gloria. Todo eso inmediatamente, cuando tú escuchas la palabra ungido, te llega a la mente fama, reconocimiento, gloria, unción. Todo eso es lo que nos llega a la mente. Como si ser ungido fuese una señal de que Dios nos está exponiendo al mundo. Sin embargo, no es así. Ser ungido quiere decir que Dios nos está apartando. Ser ungido quiere decir que Dios nos está escondiendo, para entonces formarnos para soportar el peso del llamado. Para soportar el peso del llamado. Yo leí una frase un día de un sabio, no recuerdo el nombre, y él decía: si tú quieres que tu hijo tenga los pies sobre la tierra, ponle responsabilidad en sus hombros. Si tú quieres que tu hijo camine con los pies sobre la tierra, colócale responsabilidad aquí. Y esa frase me puedo ver cómo Dios estaba preparando a David para colocarle ese peso de gloria y que él pudiera soportarlo encima de él. Si David no hubiese pasado por las ovejas y hubiese llegado al palacio de manera inmediata a reinar, David no podía enfrentarse con todas las situaciones que le iban a pasar. No iba a poder aguantar, no iba a poder soportar todo eso. Porque el proceso no busca mostrarte al mundo, busca formarte para resistir el peso del propósito. El proceso busca formarte, porque a veces la misma unción que te puede proyectar es la misma unción que te puede llevar al fracaso, cuando tú no sabes manejar la unción. Cuando no sabes manejar el peso de gloria que hay en ti, esa misma unción que te lleva al estrellato es la misma unción que te puede llevar al fracaso. Si no, pregúntale a Sansón. Esa misma unción que tenía Sansón al principio, él hacía sus cosas y como mantenía la unción ahí, seguía y seguía. Pero llegó el momento, dice la palabra, que él no se dio cuenta cuando Dios se había apartado de él. Él estaba tan entretenido en su mundo, en su fama, en su estrellato, que cuando la gloria de Dios se fue, él no se había dado cuenta, porque seguía predicando, porque él seguía tocando la mano sobre las personas y la gente danzaba, porque él seguía profetizando. Yo parafraseando, obviamente, trayéndolo a un contexto actual. Y la gloria de Dios se nos va de nuestra vida y nosotros tan entretenidos que no nos damos cuenta que ya Dios no está con nosotros.
Y estamos actuando de manera mecánica. Estamos actuando de manera ya, pues yo sé que tocar tal canción es la que mueve al pueblo. Tócame esa canción. Dame sonido de guerra. Suéname la batería de esta forma. Dame platillo, dame esto. Porque es lo que mueve al pueblo. Pero ya Dios no está con ellos. Algo que yo he aprendido es que Dios no me usa a mí muchas veces por mí mismo. ¿Sabe por qué? Porque si no, cuando tú estuvieras decaído, tú no le dieras una palabra de vida a otro. Cuando tú estás desanimado, tú no le dieras una palabra de ánimo a otro. O sea que Dios no te usa por ti, Dios te usa por la necesidad que hay en el pueblo. Porque a veces hay personas que aquí arriba se contradicen a lo que ellos viven. Y tú crees que es Dios permitiendo que traiga esa palabra porque alguien en el pueblo necesita recibirla. Mira, yo escuchaba un video de un conferencista que él decía que no tener éxito rápido en su vida le había ayudado muchísimo. Él decía que el tener un éxito gradual le había ayudado para que él hoy en día que tiene éxito se mantuviera ahí. Porque él no creía tener éxito, entonces él se mantenía cada día buscando. Porque cuando tú te crees que ya tú lo alcanzaste, ya tú dejas de buscarlo. Por eso Pablo decía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Una cosa hago, dejando ciertamente lo que queda atrás, pero cada día se extendía a lo que él tenía delante de él. Si tú te crees que ya le llegaste al final, ya tú no vas a seguir buscando. Y él decía que no tener éxito rápido le había ayudado muchísimo. Porque él decía que en la posición en la que él está ahora, si él comete un error, es gravísimo el error. Y yo, mientras leía esa historia, me recordaba de esa palabra. Y yo decía, si David no hubiese pasado el proceso, los errores en el reinado son gravísimos, pastor. Mas sin embargo, si David cometía un error en las ovejas, le daba una oportunidad de seguir mejorando. Yo no puedo pretender ir a predicar al mundo si aquí, mira, yo vi un video de una prédica que yo tenía de una prédica que yo cometí un error. Yo dije, hablé de los huesos secos y se lo atribuí que era Jeremías. Y cuando yo veía ese video, yo decía, gracias a Dios que fue en mi congregación. Porque si hubiese sido en otro lugar, probablemente hasta me condenan. Los errores en el reinado son graves. Sin embargo, en las ovejas, cuando tú cometes un error, Dios te da una oportunidad de mejorarlo. Dios te da la oportunidad de que lo intentes nuevamente. Pero estamos en una generación que quiere las cosas rápidas. Inmediatamente Dios me unge, ya yo quiero salir al mundo. Cuando Dios te está ungiendo, te está apartando, te está preservando. Si tú te das cuenta de algo, si yo agarro, si yo tiro esa agua ahí, un poco ahí, esa agua se va a evaporar. Pero si yo tiro, no lo voy a tirar porque es sagrado. Si yo tiro un poquito del aceite ahí, el aceite se va a secar, pero va a dejar una marca de que hubo aceite. Cuando Dios te unge y te pone de su aceite, no es para que se evapore y se vaya al segundo día. No es para que se evapore y desde que el sol, desde que te ponga el sol, desde que te ponga el brillo, se te vaya la gloria. No, cuando Dios te unge es para que deje una marca. Cuando Dios te pone de su aceite es para que tú le muestres al mundo su gloria. El agua expuesta al sol se va a evaporar. Si pones el aceite se va a mantener intacto. Por eso Dios, cuando Dios nos unge, como ungió a David, no lo ungía con agua, yo lo ungía con aceite. Por eso el tema, el ungido anda vestido de ovejero. Porque no todos tienen la capacidad
de estar en el campamento donde están los paladines y tú saber que tienes la capacidad para tener una espada en la mano y no 10 panes, y tú decir por obediencia: entrego los panes y vuelvo a mi asignación de ovejero? Porque todavía mi asignación, aunque tenía capacidad de guerrero, porque había visto la mano de Dios en las ovejas, dijo: todavía no es tiempo. Todavía no es tiempo de exponerme. Y algo que tiene Dios es que a veces yo me pregunto, yo digo: Dios, cuando Dios me dice algo a mi vida, yo digo: Dios, ¿cómo es que tú lo vas a hacer? Y algo que Dios tiene es que Dios cree el escenario correcto. Dios permite que venga un Goliat porque él se había provisto de David. Y quizá David decía: pero ya yo tengo la capacidad de tener la espada en la mano. ¿Cuándo va a ser el momento de que yo voy a estar entre medio de los paladines? Y la oportunidad no se daba, y simplemente le decían: ve, llévale estos granos tostados, estos 10 panes a sus hermanos y vuelve a las ovejas. Imagino yo a David, cuando David venía de allá para acá y decía: wow, yo tengo la capacidad de estar ahí. Yo sé que Dios me usa para yo estar ahí. Yo sé lo que Dios ha puesto en mí. Imagino yo a David: wow, Dios mío, yo quisiera tener la espada en mis manos. Pero todavía Dios te está confiando las ovejas. Pero todavía Dios te está confiando las ovejas. Y David para atrás para sus ovejas. Y es tan así que los hermanos de David conocían la capacidad que había en David más que el mismo David. Porque cuando estaba Goliat, que David llega, le dice: hey, yo sé que tú eres soberbio. ¿Qué tú haces aquí? Devuélvete. Ellos sabían el fuego que ardía en David y no querían la oportunidad. Pero Dios proveyó el escenario para que David resurgiera. Para que David, ese que probablemente la gente lo veía un de repente, y de dónde este hombre saque esa habilidad con una onda, que la gente no veía esa habilidad que había en David. Porque la gente cree que lo que sucede en ti es un de repente. La gente vio que Lenín se compra un carro, pero la gente no vio que quizá Lenín tenía un año ahorrando para el carro. Yo veo el carro de repente y digo: wow, Lenín apareció con el carro, y creo que Lenín lo hizo instantáneo. No, Lenín tenía un trabajo en el secreto. Y hay cosas que quizá tú ves que Dios usa a alguien aquí delante. No es un trabajo de la noche a la mañana. No es un trabajo de la noche a la mañana. Es un trabajo que viene desde hace mucho tiempo. Porque nosotros hoy en día confundimos muchas veces el talento con la asignación. Con la asignación. Mira, yo recuerdo cuando yo me convertí los primeros días. A mí siempre me ha gustado la música. Y yo llegué y ya yo estaba mirando el instrumento. Pero una noche así, antes de acostarme, ya yo había orado y me acosté, y como que me puse a meditar. Wow. Pues ya yo había entrado a la clase de música, y como que me puse a meditar. Y esto es lo que tú quieres, Señor, para mi vida. Y me volví a hincar y dije: Señor, yo quiero que esta noche tú me reveles qué tú tienes para mí. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y me acuesto. Y me estoy soñando que yo estoy en medio de un estadio, una multitud, y que yo estaba predicando. Yo no leía ni la Biblia, porque yo lo que tenía era como 2 meses. Yo no tenía el hábito de leer la Biblia. Y yo recuerdo que en el sueño yo hablaba acerca del apóstol Pablo. En el sueño yo recitaba a Pablo. Y yo me levanto y le digo a mi mamá el sueño, y mami me dice: Dios te llama a la prédica. Si mi mamá saber lo que yo le había dicho en la noche a Dios, que él quería que yo hiciera en el reino. Y después yo tenía la incertidumbre: o sigo la música y me dedico a la prédica, o cojo la música, o uno o la otra. Tenía esa incertidumbre. Y yo oí la voz de Dios cuando me dijo: mira, una cosa es un talento que yo he puesto en ti,
y otra es tu asignación. Tú puedes tocar y edificar al pueblo de Dios, pero tu asignación va a ser predicar la palabra. David tenía la capacidad, tenía el entrenamiento, porque con los osos y leones Dios lo había capacitado. Y él había visto no su capacidad, sino la fidelidad de Dios frente a los osos y leones. Y por eso cuando David está frente a Goliat dice: este incircunciso que está provocando el pueblo de Dios. Y él sabía que Dios lo había librado con los osos y leones. Y por eso él ve la fidelidad de Dios y sabía que Dios podía hacerlo, porque ya tenía experiencia. Y David tenía la capacidad de estar en el campo, de pelear como los demás hermanos, pero tenía una asignación que todavía no había acabado. Tenía una asignación que todavía él tenía que cumplir, que Dios le había confiado las ovejas, y que aunque él tuviera la capacidad para estar en el campo de batalla, tenía que rendir cuenta con las ovejas. Y eso es asignación que el cielo nos da, que se nos hace difícil a nosotros. Yo te estoy diciendo, porque lo primero es que esta sociedad, esta generación de creyentes, lo que te exige es: muéstrame tu poder, muéstrame cómo Dios te está usando. Si tú no muestras cómo Dios te usa, hasta te aíslan. Como dice Charlie, a Charlie lo tildaban de frío, porque no era como los creyentes en ese momento. Y cuando tú tienes esa capacidad de no obedecer la voz del sistema, porque la voz del sistema te dice: si es verdad que eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Si es verdad que eres hijo de Dios, pírate que Dios va a mandar a ángeles para que te auxilien. Si es verdad que eres hijo de Dios, el sistema te dice cada día: si es verdad que eres hijo de Dios, si es verdad que eres hijo de Dios. Pero tú decides obedecer el propósito de Dios en tu vida. Tú decides no dejar obedecer la voz del sistema. Si Jesús en ese momento hubiera obedecido la voz de Satanás y le hubiese mostrado toda la gloria de Dios que él cargaba, todo el propósito por el cual vino a la tierra, ahí se hubiera acabado. Por eso no podemos obedecer la voz del sistema, que nos pone una presión. Si Dios me llamó a tocar el piano y a Frederick a tocar la batería, yo no puedo usurpar la posición de Frederick, porque impido que Frederick cumpla su propósito y yo dejo de cumplir con el mío. Mira, algo interesante que hay en la Biblia es que David, llegó un momento que David dice que estaba envejeciendo y ya sus ojos se estaban cerrando. Y por sus ojos estar cerrándose, David no tenía ya la misma visión que tenía cuando era joven, no tenía la misma astucia. Y dice que vino Adonías y usurpa el trono. Por boca de David, Dios había prometido que el próximo que había de reinar era Salomón. Salomón era una promesa que David había hecho, pero David estaba cerrando sus ojos y no tenía esa visión afinada. Y deja que Adonías usurpe el trono y David ni cuenta se estaba dando. Vino el profeta Natán, que sabía lo que ya Dios había dicho por boca de David, que era Salomón quien iba a reinar, y le recuerda y le dice: mira, acuérdate que tú dijiste que quien iba a reinar después era Salomón, no Adonías. Recuérdate de la promesa. Y hay algo interesante, que Salomón no tuvo que pelear por la promesa que Dios había dado sobre él. Dios se provee de alguien que mantiene vigente lo que Dios te ha dicho. Mira, hay momentos en que yo no me acuerdo a lo que Dios me llamó. Y yo el otro día yo entré a mi casa y mami me dice: pero tú tienes unos días sin predicar. Y digo: sí, no estoy predicando. Y me dice: mami, recuérdate que Dios te llamó a predicar. A ver, cuando tú mismo olvidas lo que Dios te ha dicho, alguien más te lo recuerda. Alguien más te
dice, Lenín, recuérdate que tú eres un profeta a las naciones. Recuérdate que yo te llamé para esto. David había perdido la visión. Y el profeta Natán, el mismo que Dios utilizó para confrontar a David por su pecado, que ahí fue cuando después David se llegó nuevamente a la mamá de Salomón. Y ahí fue cuando ella concibió y dio a luz a Salomón. Si tú te das cuenta lo interesante que hay ahí, ese mismo que confrontó el pecado de David, ese mismo hombre fue a recordarle la promesa. El mismo que te corrige cuando estás haciendo algo mal, es el mismo que debe venir y recordarte lo que Dios tiene para contigo. Ese mismo que te dice, estás caminando mal, estás haciendo las cosas mal, es el mismo que debe tener la humildad de decir, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo excelente. Y David no se acordaba de lo que él había dicho. Ya David estaba viejo, estaba cerrando sus ojos. Por eso los líderes deben tener la capacidad también de ceder el liderazgo antes de que llegue a ellos la vejez. Porque entonces cuando llega la vejez, no va a ser quizás como Dios quiere, porque ya tú estás perdiendo la visión. David no debió permitir cerrar sus ojos para poner a alguien en el reinado. David debió, en vez de pasar la antorcha apagada, pasar la antorcha encendida. No esperar que él tuviera viejo y que el reinado tuviera manga por hombro. Y vino Natán y le dijo, acuérdate que fue Salomón quien Dios dijo que iba a estar en la posición. Aunque el ungido muchas veces ande vestido de ovejero, está ungido. Y si tú estás llamado, ya tú tienes 99.9% de éxito garantizado. Y descansar en la promesa de Dios es difícil, porque te digo, la gente te cuestiona. Mira, yo estoy en una etapa ahora mismo que yo estoy experimentando la voz de Dios como nunca. Y le estoy experimentando para corrección. No lo estoy experimentando para que me baje en rema para predicar. Estoy experimentando la voz de Dios para corrección. Y estoy en la etapa más tranquila de mi vida. La gente no me ve con el mismo fuego, pero estoy experimentando más la voz de Dios. Porque como te dije, el agua se evapora cuando es expuesta al sol, pero lo que permanece es el aceite, que aunque se seque, deja una marca donde cayó el aceite. El agua no, se seca, no, pero donde cayó el aceite, aunque se seque, queda una marca de que hay aceite. Cuando Dios te llama, aunque tú no estés en todos los lugares, el aceite está sobre tu cabeza. El aceite está sobre tu cabeza. Y se ha olvidado de que Dios te ha llamado y que Dios te ha ungido. Hoy Él viene a recordarte lo que Él tiene para contigo. Como te dije ahorita, que Dios te dice que le va a predicar a multitud y que tú estás predicando frente al espejo nada más en tu casa, te está capacitando. Te llamó al liderazgo y nadie te quiere seguir, la gente te rechaza, te está capacitando. Te llamó a hablarle al pueblo y no tienes la capacidad de cómo elaborar una idea, de cómo comunicar abiertamente. Dios te está formando para que tú entiendas después, cuando tú lo veas a Él haciendo las cosas a través de ti, tú reconozcas que Él es quien la hace. Porque cuando tú no puedes, porque yo me imagino a Pablo cuando Pablo decía, wow, tengo un aguijón en mi carne y yo le he pedido a Dios por otro. Pablo entendía que sin él tener ese aguijón iba a ser más exitoso en su vida ministerial, pero probablemente se iba a perder. Sin embargo, Dios te permite el aguijón que te mantiene humilde, conectado a Él, conectado a la fuente. Y tú cada día reconoces, si haces algo,
que es por su gloria y para su gloria. Porque yo imagino a Pablo, cuando Pablo hablaba y escribía esa carta, y me imagino a Pablo decía, y yo con mi aguijón, mira cómo escribo. Por eso es que es Dios quien lo hace. Yo imagino a Pablo, porque Pablo dice, ahí, en otra traducción, quiere decir que en tu debilidad es donde se hace notorio el poder de Cristo. Si yo fuera perfecto y predicara, no hubiera nada extraordinario. Pero como yo soy un ser imperfecto y puedo predicar y veo la manera en que lo puedo hacer, yo digo, es Dios quien lo hace, porque no tengo la capacidad para hacerlo. Pero David tenía la capacidad. ¿Y qué es mayor que la capacidad? La obediencia. Que aunque tú sepas que tienes la capacidad para estar al frente, decirle, Dios me confió las ovejas y debo ser fiel a las ovejas. Debo entregarle la excelencia a Dios en las ovejas. No puedo, de nada me sirve matar. Nada se le oía a David matar 30,000 filisteos cuando todavía no era tiempo de él estar matando filisteos. Era tiempo de él cuidar las ovejas. El tiempo de matar filisteos iba a llegar. David no podía adelantarlo. Si lo adelantaba, ese éxito que la gente decía, David, Saúl mató a sus 1000 y David sus 10,000, no iba a ser así. No iba a ser así, porque ya no iba a tener el respaldo de Dios. Que hoy en día nosotros creemos que porque tenemos talento podemos emprender. Si no tienes el respaldo de Dios, de nada nos sirve. Si no tienes la encomienda de Dios, de nada te sirve. Mira, si yo por casualidad de la vida me tomo el título de pastor, compro par de sillas, congrego par de gente, y esa gente que está ahí, aunque yo no tenga el llamado, yo voy a ser juzgado como pastor. Aunque no tenga el llamado. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy ejerciendo el papel para la gente que soy pastor. Y cuando una gente de esa se pierda, corre por mi cabeza. Y la gente cree que porque yo me enganche el título de profeta, no voy a ser juzgado como profeta. Vas a pagar como un profeta, aunque no tenga el llamado de profeta. Por eso prefiero seguir en mis ovejas, donde tengo respaldo de Dios, hasta que llegue el momento de estar con la espada en la mano. Es mejor tener éxito en las ovejas que ser un fracasado en medio de los paladines. Porque imagino que para David era un estatus estar en medio de los paladines. Porque David fue a llevar la comida y David, sus ojos se iban y decía, wow, yo quisiera estar ahí. Porque como te dije ahorita, el corazón del ungido arde. Mira, yo quisiera predicar todos los días, porque me gusta hablar de la palabra. Porque el corazón del ungido arde por su llamado, arde por su asignación. Yo imagino que David, cuando iba a llevarle ese pan a sus hermanos, venía para atrás desesperado, esperando el momento de que Dios creara el escenario para él tener la espada en la mano. Pero es momento de estar en las ovejas. El ungido muchas veces anda vestido de ovejero. El ungido no siempre anda con la ropa de paladín. El ungido muchas veces anda vestido de ovejero. Pero de ovejero con aceite. Ovejero pero ungido. Y eso es lo que Dios quiere. Obediencia en nosotros. La gente no lo va a entender, lo que Dios probablemente esté haciendo en ti. Pero tú tienes que tener la convicción y cada día recordar lo que Dios te ha dicho. Muchísimas gracias por la oportunidad. Esta es la palabra que Dios ha puesto en mi boca. La persona que continúa por este lugar.